Em, si es necesario vestir como formal o no, o puedo vestirme así como... De preferencia sí, porque la idea del trabajo final tiene que ver con todas las como medidas o decisiones que uno toma cuando presenta una exposición oral. Entonces, cuando ustedes presenten, no necesariamente en ENAC, sino que ante público va a ser una situación formal. Ya. O sea, tampoco puedo estar sentada, la idea. Eh, Para que estuviera para... O sí, da lo mismo. puede ser, sí, en realidad eso da lo mismo, pero también Ya, tiene que ver con la actitud que usted tenga durante la exposición. ¿Ya? ok. Ya. ¿Sí? Profe, ¿Quién me habla? yo, hola. ¿Cómo está, Jorge? Bien, ¿y usted? Bien. Cuénteme. Eh, en lo del video tenemos que decir todo lo que está en el informe, sí, palabra por palabra, No como si lo necesariamente. estuviéramos leyendo, pero sin No, leer. porque ¿cuántos minutos tiene? Hola, Nico. Son 4 minutos, se supone. Ya. ¿Podría decir, usted cree que puede decir todo lo del informe? En 4 minutos. mm, o sea, se supone que 4 minutos el mínimo. ¿Entre 4 y Eran de cuánto? 4 a 5 De minutos. 4 a 5 ya. 4 a 6, algo así. Vamos a revisar de todas formas esos aspectos ya en un ratito. Pero pruebe, pruebe, grabe video y vea si le alcanza el tiempo, pero si no, sinteticen un poco la información. ¿Ya? Lo principal es dar a conocer la información que Exacto. pusimos en el informe de manera... Ah, ya. Justamente, o sea, tienen que, como dice usted, dar a conocer la información. Podemos usar nuestras propias palabras también, pero también tenemos que resguardar en el informe el lenguaje formal, ¿ya? O sea, no necesariamente tiene que ser textual a lo que está escrito en el informe, ¿ya? Chicos, ¿tienen más preguntas sobre el trabajo? A ver, la Bianca pregunta si puede hacer un PPT, pero yo iré explicando. A ver, si se puede hacer un PPT. Jorge, ¿se acuerda lo que dijimos de los PPT? ¿Fue la clase pasada? Yo no estuve. Ah, me parece que sí. Sí, tiene razón. Nico, ¿usted se acuerda que dijimos de los PPT? ¿Cómo se usaban? Que tiene que ser como un apoyo, Ya, no solo leer. ya. ¿De qué se trata entonces este apoyo? ¿Podría escribir todo lo del informe? No. ¿Qué sugerencia le da usted a Bianca para que pueda tener un PPT y usarlo? ¿Qué podría poner en el PPT? Que podría poner como las cosas que más les cuesta, ¿Ya? podría ser, como Para informaciones más recordarlas. importantes, ¿Ya? claro. En este caso, Eh, ¿qué considera usted que son los aspectos importantes a señalar? eh, no sé, pueden ser como porcentajes de que ocupó o ¿Ya? cosas que sí o sí tiene que necesita decir. Ya, exactamente. Y también podríamos poner así como los enunciados, Bianca, de cuál es el objetivo, cuál es el tema, a qué público está dirigido, y en base a eso usted va relatando. ¿Le queda claro, Bianca? Ok. Ya chicos, ¿alguna otra pregunta con respecto al video? ¿O ahí estamos claros? Jorge, ¿le quedó claro? Sí, profe. Ya, gracias. Ya, ya chiquillos, hoy día vamos a ver, reviso los que no estuvieron en clase, ¿les fue bien en el retiro del pase escolar, chiquillos? Hola, Sí. Isi, ¿sí? ¿Recibieron su pase? ¿Retiró Isi el pase o no? ¿Estaba listo? Sí, Ah, qué bueno. pero horrible la foto, tío, Ah, profe, pero uno siempre queda, un fiasco. No, no me gustó. pero si uno muestra, pasa rapidito, si la foto ni, ¿para qué lo andan mostrando? Peor es quedar, salir feo en la foto de carnet, que el carnet a uno le pide en todos lados. ¿Cómo está Gabriela?
Bien, profe, aquí poniéndole computadora a mi hija para que entre a la clase, por eso no me había conectado. Ya, no se preocupe. Ya, chicos, hoy día es... La Rosa dice, en el mío sale una señora mucho mayor que yo. Pucha, la lecera. ¿Pero esas fotos se las tomaron ustedes o fueron a algún lado a tomarse las fotos? Tuvimos que ir. Ah, ¿y no tuvieron posibilidad de optar por alguna foto? O sea, se Oh, supone que uno podía tomarse otra si es que no estaba de acuerdo con la que se tomó primero. ¿Y Jorge, usted estuvo de acuerdo con la foto? ¿Le gustó? No, pero me quería ir luego. Mm. ¿Y ahora que no está conforme tampoco? Me da igual. Ah, ya. Total, se muestra rápido. Pucha, qué lástima. Ya, chicos, hoy día es la última clase, ¿ya? Después de esto ya, la próxima semana me parece que viene una semana de intermedia donde no hay clases y me parece que de la próxima se retoma, pero todavía no tenemos claro. ¿De ustedes van a volver la mayoría a clases presenciales? ¿Optaron por clases presenciales? Sí, al menos yo sí. No sé si somos la mayoría, pero a varios sí pusimos que sí. Ya, pues, por ejemplo, la Nico, el Jorge, la Rosa también. ¿La Isi va a volver a presencialidad o a virtualidad? Presencial, pero me cambiaron de sección. Y ayer me enteré que me tenía que ir antes de la semana que viene a Santiago. No sé por qué. A lo mejor por los talleres. La microsección, me dijeron. Ah, sí, pues la Que ahí iba a ser cuando iban microsecciones. a dividir el curso de 10 en 10. Sí, las microsecciones. Pero Lo que pasa, les explico un poquito de qué se trata. Vamos a dividir, ustedes tienen talleres y por lo general en los talleres son menos estudiantes. Y ahora con lo del distanciamiento físico tienen que haber menos todavía. Entonces, los que optaron por la modalidad presencial van en jornadas distintas para que haya menos. Por eso son microsecciones, ¿ya? ¿Y los horarios todavía no se los entregan? ¿Y Gabriela, usted va a ir presencial o No, se va por a el quedar momento no virtual? entrega. Todavía no. Bueno, pero yo tenía entendido que va a haber una semana de receso. Así que todavía tienen... ¿Y si cuándo le dijeron que tenía que volver? no sé, la delegada de la sección 3 me dijo que de la semana del 2 iban a empezar. Es que ahí todavía no terminan los exámenes Es ni nada. que supuestamente dijo eso y esa fue la información que me dio, que del 2 iban a empezar con las microsecciones, plantear la microsección y de la semana del 9 en adelante iban a empezar las clases. Sí, pues, O sea, ahí mi calendario me lo revolvió todo y yo estoy a punto de cambiarme de casa y no sé. Sí, pues, era del 16 se supone que empezaba el próximo periodo, pero como se ajustó para que puedan estar en los talleres presenciales, ahí se ajustaron las fechas. Pero me parece ahí sí que no es la próxima semana, porque los exámenes recién terminan el 4, el 5 por ahí, entonces no podría ser la próxima semana. Igual voy a preguntarle a la chica. Pero O si mejor pregúntele nos al tiene jefe que de llegar algún carrera. correo. Sí, sí les va a llegar un correo Probable es que oficial. nos llegue un correo. O Pero al igual jefe de tengo que carrera estar también, pues como sí. antes, que me digan antes porque tengo que llevarme mis cosas. Claro. Y las clases se supone que duran en enero hasta el 26 de enero más o menos. Eso sí lo tenían claro, ¿cierto? Sí. Sí. Pero bueno, es que la idea es poder tomar todos los contenidos que ustedes han tenido que hacerlos virtual, sobre todo en su carrera, que es práctica. Eso es lo importante. Ya, chicos. Nico, Nicole, ¿qué vimos la clase pasada? Vimos como las presentaciones formales, orales. Y eso. Ya. En cuanto a eso, PowerPoint. ¿qué aspectos vimos de las presentaciones formales?
em, que uno tiene que saludar, tiene como cierto tiempo para presentarse y para hacer como su conferencia. Ya. Hablamos de los tiempos, hablamos de la formalidad en cuanto al saludo. ¿Qué técnicas podríamos utilizar, por ejemplo, para no estar nerviosos en una exposición oral? Aprender, entender bien lo que está hablando, Exactamente. mirar a alguien fijamente, Ya. o sea, alguien que conoce. Alguien que conocemos, pero ¿por qué Sí. no teníamos que mirar fijamente a alguien que no conocemos? Porque las demás personas no van a poner atención a lo que estamos diciendo. Y Claro. solo la persona que estamos mirando va a estar como poniendo atención. ¿Y qué le podía pasar a la persona si nosotros la mirábamos fijamente, si no la conocíamos? Se podía sentir incómoda. Exactamente. Si nosotros miramos fijamente a una persona que no conocemos del público, se va a sentir incómoda. Pero si escogemos a alguien, justamente Rosa, pero si escogemos a alguien en la audiencia que nosotros conozcamos y nos sintamos cómodos, podemos hablar directamente a esa persona. Pero también podemos ir cambiando entre uno y otra persona. Gabriela, perdón, ¿por qué era importante entender el tema de lo que estábamos hablando o exponiendo? Para que podamos hacer un buen trabajo cuando estemos exponiéndolo. ¿Ya? Y a ver, ¿qué dijimos, por ejemplo, de que si yo memorizo una información y no la comprendo? Se nos puede olvidar una palabra, nos podemos equivocar. Es mejor estudiar bien la materia y sacar los objetivos, las cosas principales, memorizar un poco y de ahí exponer el tema. Así como que estuviéramos dialogando con las demás personas. Pero si es solamente memorizado, o sea, la palabra que dijo usted recién, Uh-huh. Va a ser más difícil, se nos puede olvidar una palabra, nos podemos equivocar y eso no va a resultar mal el trabajo. Ya, y si comprendemos, ¿qué le vamos a demostrar a la audiencia? Seguridad, pues estamos haciendo las cosas bien, la gente va a estar dispuesta a escucharnos, porque no va a ser aburrido, no va a ser monótono. Exacto. Tiene que ver con todos estos aspectos que menciona la Gabriela. Cuando nosotros manejamos la información, somos capaces de poder entregarla a la audiencia sin demostrar nerviosismo, porque sabemos de lo que nos están hablando. Si comprendemos también, si nos hacen una pregunta y comprendemos, hola Cristóbal, ¿cómo están? Hola, profe, buen día. Buen día. Y si sabemos el tema en profundidad de lo que estamos hablando y nos hacen una pregunta, ¿será lo mismo que no saber nada o estar chamullando o habernos aprendido algo de memoria? Pero si tiene, o sea, está como, tiene la información clara, obviamente va a poder responder cualquier tipo de pregunta. Bueno, si es respecto al tema. Y si me aprendo algo de memoria, por ejemplo. Puede que por el nerviosismo eso se espume y quede en blanco. Me ha pasado. Por eso es mejor no aprenderse las cosas de memoria. Exacto, por eso es mejor comprender y no aprender de memoria. Como decía la Gabriela, cuando nosotros comprendemos el tema, somos capaces de estar seguros. Nos hacen una pregunta y vamos a poder responder. No así cuando yo me aprendo algo de memoria. Si a mí me hacen una pregunta de comprensión y me he aprendido algo de memoria, no la voy a poder responder. ¿Ya? Ya chicos, eso con respecto a lo que vimos la sesión pasada. Hoy día vamos a hablar de los registros de habla. Esto tiene que ver con las distintas formas en las que nosotros utilizamos el lenguaje según una situación comunicativa, ¿ya? Según la situación comunicativa en la que nos encontremos. Nosotros
hemos hablado todo este tiempo de que nosotros tenemos distintos contextos, pero ahora vamos a hablar de registros que pueden ser de acuerdo al contexto también y de acuerdo a la situación en la que yo me esté dirigiendo, por ejemplo, a un público o a una persona. Primero vamos a hablar del registro oculto formal, que es lo que se centra como en la transmisión de contenidos, ¿ya? Tiene que ver, por ejemplo, con el lenguaje que se usa en los medios de comunicación, aunque ahora igual uno puede hacer ciertos tipos de diferencia, porque ¿qué pasa actualmente en los medios de comunicación, Gabriela? ¿Son tan formales como eran antes? Yo encuentro que no, ¿Por qué no? no son tan formales, ¿Por pero qué no? en lo que es diálogo, el habla, ¿Sí? Exactamente. no sé, yo encuentro que igual se perdió eso en lo que es televisión, porque el garabato igual sale, la mala forma también sale mal. ¿Y qué le pasa a usted, eh, Gabriela, por ejemplo, cuando a mí me gusta ver un programa que se llama Lugares que Hablan? ¿Mm? Y que se supone que, por ejemplo, uno lo compara, yo lo comparo con los programas antiguos que habían que mostraban el sur de Chile, Tierra Adentro, por ejemplo, u otros programas en que las personas, los conductores, manejaban un lenguaje formal y mostraban las características del lugar, presentaban como las bellezas naturales, pero en este otro programa que yo le digo, Lugares que Hablan, también se muestran las características del lugar, la belleza, pero el conductor tiene un lenguaje que es súper informal. Se hace una comparación entre uno Lo que y otro. pasa, sí, sí, lo que pasa es que eh, yo no lo encuentro tan eh, como, no sé, por decir tan insolente quizás en decir alguna cosa, porque a lo mejor lo hace con otras perspectivas, que de repente depende de mucho de la persona quien está haciendo la transmisión o el trabajo en sí, pero Y sí también, que hay poca formalidad, ya. sí hay, porque como que se relajaron la, porque tampoco la televisión tampoco ha exigido como eso. ¿Y Porque, quién por ejemplo, dependerá, aparte de que se relajen un poco, qué pasa con la audiencia? la audiencia obviamente se relaja. Ya. También se relaja en eso. El tipo de audiencia al que está dirigido el programa será distinto para distintos programas, por ejemplo, la audiencia. Por supuesto que es para distintas personas. Ya. Y por ejemplo, si hay algo que a usted no le gusta, ¿qué hace? Con un programa que usted quería ver, pero se dio cuenta que no estaba dirigido a usted o que no lo siente como que le gusta. Lo dejo de ver simplemente. Exactamente. Eso tiene que ver también, chiquillos, con el registro de culto formal. Hay programas que están dirigidos para cierto tipo de audiencias, ¿ya? Pero cuando yo tengo un recurso y un registro de culto formal, lo voy a utilizar en audiencias específicas. No todos los programas, por ejemplo, de comunicación son para todas las personas, ¿ya? Ni para todas las audiencias. Como dice la Gabriela, ella puede pensar de que no, el programa no es tan grosero, pero para otra persona puede pensar que sí. Por lo tanto, no está dirigido a todas las audiencias. Cristóbal, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando se le hace una entrevista, no sé, al presidente de Chile en la televisión? ¿Cómo será el registro que se utiliza en ese momento? En ese caso es formal, Ya. ¿Y por qué formal? porque es una entidad del gobierno ¿Ya? ¿Y y el lenguaje que se utiliza tiene que ser formal. por qué tiene que ser formal? Porque si no, pierde prestigio.
¿ya? Y respeto, y a- creo yo. Exacto. ¿Y a qué tipo de audiencia estará dirigido, por ejemplo, esta entrevista? A todos los que la estén viendo. A todo lo que estén viendo. Por lo tanto, el lenguaje que se utilice, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser parcial y formal. Parcial y formal, ¿cierto? Eso de parcial, me gustó esa palabra. ¿Por qué cree usted que tiene que ser parcial? Porque va dirigido a todo tipo de gente. Claro, sean o no partidarios del gobierno, ¿cierto? Claro. Súper buena respuesta, Cristóbal. Ya, chiquillos, cuando nosotros nos enfrentamos, por ejemplo, a medios de comunicación, noticias, reuniones, informes, entregar actas o ensayos, siempre vamos a utilizar un registro oculto formal. Ese es el tipo de registro que ustedes van a utilizar, por ejemplo, cuando entregan un trabajo a los profesores de NAC, ¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes hicieron la carta, ¿se acuerdan la carta formal que estaba dirigida al jefe de carrera? Ahí el registro que ustedes utilizaron era formal. Jorge, ¿usted me puede dar un ejemplo de lo que usted considera, por ejemplo, formalidad en cuanto al lenguaje? Formalidad, o sea, lo que yo entiendo por formalidad es más que nada cuando se utiliza un lenguaje educado y se ¿Ya? trata de como mantener un respeto hacia quien uno está hablándole. ¿Ya? ¿En qué contexto, por ejemplo, usted utiliza un lenguaje formal o un registro oculto formal? Eh, Contexto, normalmente cuando uno le habla a alguien superior, ya sea en un trabajo, en los colegios cuando uno le tenía que hablar a los profesores, ¿Ya? o ¿Y sea, si es en qué culto, caso, por ejemplo, usted se dirige a sus compañeros de manera formal? si es que estamos haciendo una presentación grupal, Exactamente. ¿Por qué una ahí si es que presentación estamos hablando grupal entre es? nosotros frente al resto del curso, tenemos que mantener un lenguaje formal porque eh, el contexto, ¿cómo decirlo? Sí, sí, el contexto. Sí, que el contexto se supone que es dar a conocer alguna información para algún trabajo o algo. Se supone que nos dirigimos a todo el curso y a los profesores. Entonces hay que mantener un lenguaje formal. Exactamente, súper buena respuesta. Nosotros cuando nos dirigimos a una audiencia y transmitiendo información donde queremos que todos entiendan, el registro tiene que ser culto y formal. Porque estamos entregando, para empezar, información, estamos reflejando que tenemos cultura y formalidad, porque estamos entregando, transmitiéndole a los demás ideas o recopilación de datos que nosotros hemos indagado de otras personas o de investigaciones que nosotros mismos hemos realizado. ¿Ya? Por otro lado, chiquillos, tenemos un registro oculto informal. ¿Cuál será la diferencia, Jorge, entre uno y otro? Que básicamente o sea, de por sí la diferencia entre formal, informal y culto e inculto es que lo formal e informal depende del contexto. ¿Ya? Mientras que el oculto e inculto depende del nivel de educación que tenga la persona que está hablando. Una situación culto informal sería una persona que tenga conocimiento del lenguaje, de cómo utilizar las palabras, conocer varias palabras, pero que por contexto está hablando de forma informal. O sea, podría estar hablando con amigos, familiares. Exacto. A ver, ¿me puede dar un ejemplo de lo que usted consideraría que es culto, pero informal? Eh, Básicamente nosotros ahora, o sea, con los alumnos de este curso, ya todos estamos aquí, todos tenemos cierto nivel de educación, pero si es que nos ponemos a conversar entre nosotros, sería una conversación informal. Exacto. Pero si siguen, por ejemplo, conversando de temas de asignatura o de la carrera, seguiría siendo culto, pero informal, como dice el Jorge. Buena respuesta, Jorge. ¿Ya? Tenemos por otro lado, chiquillos, los registros incultos.
¿A qué se referirá esto, Nicolás Vicencio? Nicolás, ¿está por ahí? Recién estaba el Nicolás. Fabián. Fabián. Y ahí sí. ¿A qué se referirá ahí sí cuando hablamos de un registro inculto? Si vimos que los registros cultos, como decía el Jorge, tienen que ver con estas características que puede tener el conocimiento. En cambio, el registro inculto, ¿qué puede ser? ¿Tiene apagado el micrófono? Y sí. Perdón, sí. profe. Sí, Ando no un se poco preocupe. despistada. Cuando una persona no tiene la capacidad de expresarse con palabras que son como más formales, por decirlo así, sino que se ¿Ya? expresa con palabras que son cotidianas en la vida. Súper Y buena cuando tiene explicación. Y sí. menos conocimiento sobre, no sé, a ver, ¿cómo le puedo decir? Que no sabe mucho sobre temas así como importantes ¿Ya? y solamente se basa en lo que ha vivido y no explaya más allá de lo que puede haber, Exacto. como que se queda ahí. ¿Y eso se podrá remediar, Isi, o será una dificultad permanente? Es una cosa de que la persona se dé el tiempo de aprenderlo, porque uno no nace culto, uno tiene que hacerse culto, tiene que aprender. Súper buena respuesta. Chiquillos, la Isi tiene toda la razón. Cuando nosotros hablamos de un registro inculto, hacemos referencia a que una persona X en un determinado momento tiene un manejo escaso de vocabulario, ¿ya? Y un manejo gramatical también que puede ser poco amplio. Y esto le dificulta hacer una construcción de un discurso, ¿ya? Y en ocasiones utilizamos o metemos palabras que nosotros creemos que quieren decir algo y no dicen nada. ¿Alguna vez ustedes vieron Cantinflas? ¿No has visto alguna película de Cantinflas? Gaby, ¿qué hacía Cantinflas en sus discursos? Ahí sí. Que era como el lote, él pues era muy informal. Ya, y cuando hablaba, cuando trataba de tener un carácter formal, porque hay mucho chamullo, profe, chamullaba mucho. Exactamente, es puro chamullo, exacto. Y eso tiene que ver, chiquillos, con que no hay un vocabulario o una adecuación gramatical que se ajuste al discurso que nosotros queremos dar. Incluso, pero, profe, gracias al chamullo igual él lograba muchas cosas. Claro, uno con la palabra puede lograr mucho. ¿Y qué pasaría si mire, incluso había un término que se utilizaba antes, no sé si ahora, que el cantinfleo, se hablaba del cantinfleo. Y eso tenía que ver, como dice el Nico, cuando uno habla y trata de decir muchas cosas, pero al final está chamullando sobre un tema. Y específicamente es con que no se establece un vocabulario adecuado, con que el manejo de vocabulario es muy básico. Entonces utilizamos o palabras que no son correctas o no se adecúan al contexto, ¿ya? Por ejemplo, miren, aquí hay un ejemplo en la PPT que dice: buenos días, profesora, disculpe que llegue atrasado, pero tengo un terrible dolor de guata. Si se fijan, en este registro inculto formal, no hay ninguna palabra que sea inadecuada, pero el contexto se da para utilizar ese lenguaje y sí. Si se lo está enviando a usted, yo no ocuparía la palabra ¿cómo era? Tengo un... Dice, buenos días, profesora, disculpe que llegue atrasado, pero tengo un terrible dolor de guata. ¿Hasta dónde fue oculto este mensaje, este registro? Hasta terrible. ¿Hasta terrible? Porque puedo haber dicho, tengo un terrible dolor de estómago.
¿ya? ¿Y será necesario explicar qué es lo que me pasa o tengo una dificultad? ¿Sería O suficiente? simplemente podría decir tengo un malestar y por ende no puedo llegar temprano. Exacto. No Ahí nos tanto quedamos en la especificar formalidad. por qué no puedo llegar temprano. Exacto, o sea, pasamos de este registro que pudo haber sido culto formal a que sea inculto formal, porque agregamos términos que no corresponden al contexto, ¿ya? También tenemos, chiquillos, un registro inculto informal. Esto tiene que ver con centrado en la interacción personal y posee registros que tienen que ver con que el vocabulario que se usa es escaso o tiene con alteraciones fonéticas, el sonido, por ejemplo. ¿Qué palabras nosotros, por ejemplo, cambiamos por sonido? Los chilenos somos muy buenos para tener estas alteraciones en el lenguaje, ¿ya? Que, por ejemplo, fonéticamente tiene que ver con que la hacemos sonar distinto o omitimos ciertos fonemas dentro de la palabra. Por ejemplo, los del sur, como que a la última palabra como que la hacen durar más. ¿Ya? Es como ya, levántate, levántate, como que Claro. le ponen ese peso a la última letra. Ya, pero además nosotros, por ejemplo, cuando hablamos, omitimos. No apague el micrófono y sí. En vez de decir abuela o abuelo, ¿qué decimos nosotros los chilenos? No como tata o mami, sino que la misma palabra la modificamos. Abuela, Abuela, ¿cierto? abuela. Abuela, Sí. abuelo. En vez de decir bueno, ¿qué decimos? Bueno. Bueno. Eso, chiquillos, ese tipo de registro, chiquillos, es inculto y es informal, ¿ya? Y eso tal vez uno lo utiliza constantemente. ¿En qué situación y si se utilizan ese tipo de registros? Cuando uno está con su familia o con los amigos, porque es como que, ya, supongamos si yo estoy con mis amigos, puedo utilizar miles de palabras que yo sé que ellos me los van a entender. Claro. O no sé, palabras claves que yo pude haber tenido con mi mejor amigo, él va a saber a lo que me refiero. Ya, pero en este caso justamente son palabras que uno sabe a lo que se refiere y las puede entender, ¿ya? Sí, pero si es algo formal, la otra persona quizás se lo tome diferente. Sí. Como que no me estoy tomando en serio la situación. Ya, yo podría, por ejemplo, tener este tipo de utilización de vocabulario cuando esté en una entrevista de trabajo, Isidora. No. ¿Por qué no? Porque por el simple hecho de que yo no me exprese bien como realmente debe ser, formalmente, el jefe que me esté a punto de contratar no me va a tomar en serio, va a decir, no, ni siquiera puede hablar bien y le voy a dar trabajo, va a ser como una cosa en contra. Va a ser un elemento que le juegue en contra, ¿cierto? Sí. Yo, chiquillos, este tipo de alteraciones de fonética, estas alteraciones del lenguaje, cuando la persona que, por ejemplo, usted le está entrevistando o su audiencia les está escuchando, siempre nos damos cuenta de que no se está haciendo un correcto uso. ¿Nicolás levantó la mano o fue un...? No, profe, fui yo. También yo tenía entendido que también había como un tema de como algo así, de como formal e informal, como que había un balance entre las dos, que se mezclaban las dos. Claro, se pueden mezclar las dos, pero ¿qué pasa cuando yo estoy frente a una audiencia que es culta? Ahí obviamente se va a usar solo el formal, el culto formal. Exactamente, ¿por qué solamente tengo que usar el culto formal? Sobre todo si es usted el que está exponiendo. Es que por tema de cómo uno se va a expresar en frente de otro, o también al punto de que uno puede llegar a ser mal visto por el tema del habla. Varias personas son mal vistas por el tema del habla. Entonces igual hay que saber adecuar la forma del habla en la situación.
Exacto. ¿Y usted adecua su lenguaje en el contexto? Obvio. No, ¿Sí? yo no hablo así, o sea, uno no habla a sí mismo cuando habla con un mejor amigo o con amigos más cercanos. Ya. Y supongamos que usted está en una situación, a ver, podemos tener distintos tipos de lenguaje informal. Pensemos en que usted supo que a un amigo suyo falleció una persona muy cercana. Vamos a usar también el mismo tipo de lenguaje que cuando estamos en una situación como de entretenido, que le estamos pasando bien. Ahí como como digo yo, varía. Por ejemplo, obviamente no le voy a hablar tan formal como si fuera un jefe o algún profesor o algo, pero también va a haber un grado también de formalidad por el tema de la situación. Exacto, porque tenemos que respetar el contexto. Recuerden que nosotros por lo general adecuamos nuestro lenguaje o nuestra habla al contexto. ¿Ya? Gracias, Nico. En estos chiquillos, también en este lenguaje inculto informal, nosotros encontramos ciertos ánimos de lenguaje que tienen que ver con jergas, con frases que, a pesar de que no usamos términos, gestos o jergas que nosotros no todos usamos frecuentemente, sí las entendemos, ¿ya? El lenguaje COA, por ejemplo, o esta jerga COA, nosotros hemos ido adecuando palabras de esta jerga y las conocemos. Y no necesariamente las usamos, pero si alguien nos habla con esos términos, podemos entender de lo que nos están hablando. ¿Qué cosa puede ser, Cristóbal? ¿Qué cree usted que se use frecuentemente y si uno lo escuchamos vamos a saber de qué están hablando, a pesar de que no usemos este tipo de jerga? ¿En dónde se puede escuchar? No, ¿qué palabra? ¿Algún ejemplo? A ver, no sé, no se me ocurre uno ahora. No estoy con capacidad mental al 100. ¿Qué usamos nosotros frecuentemente en vez de decir sí entendí o sí me di cuenta o... ¿Cachaste? ¿Cachai? Exacto. Y todos usamos esa palabra y esa es palabra que forma parte de la jerga COA, ¿ya? ¿Cómo se le dice, cómo dicen frecuentemente la mayoría de las personas que manejan una jerga más informal en vez de decir oye para llamar a alguien o para referirse a alguien? Oye. Oye, y todos sabemos que están hablando de alguien o que te están llamando, ¿cierto? Eso también sí. Es COA. Y si yo le digo broca cochi, ¿qué es eso? Cabro chico. Cabro chico. Y todos entendemos de lo que estoy hablando. Tal vez no lo utilice, pero él querí, él está ahí. Nosotros utilizamos siempre estas terminaciones y modificamos las palabras. Y nosotros incluso en ocasiones estamos conversando con alguien que tiene un nivel culto, pero esa persona de todas formas va a entender esta jerga que nosotros estamos utilizando. Pero por ejemplo, cuando nosotros vemos en la televisión una entrevista culta formal, nunca vamos a escuchar el cachai, ni dónde estáis, ni que te creí, ni broca cochi. Pero si estamos en otra situación y escuchamos esos términos, los vamos a entender, ¿ya? Lo cual no quiere decir que sea un lenguaje correcto, pero sí puede ser apropiado al contexto, ¿ya? Recuerden, chiquillos, que nosotros nos vamos a hablar de que algo es adecuado o inadecuado, de que está bien o de que está mal. Tenemos que respetar la opinión de los demás, ¿ya? En función de la utilización del lenguaje, lo que podemos hacer nosotros es corregir con el modelo. ¿Cómo será eso, Gabriela? ¿Qué será corregir con el modelo? Por ejemplo, si usted escucha de que alguien emite mal una palabra. Lo que pasa es que igual pienso yo que con la persona que está hablando así conmigo, por ejemplo,
yo me voy a dar cuenta que ella habla así, pero yo no lo haría, o sea, no, entonces obviamente la persona se daría cuenta de cómo yo me expreso. Entonces, yo creo que ahí, como por ahí bajaría o cambiaría lo informal para hablar un poco más acorde a lo que estamos conversando. Justamente. Pero yo no se lo haría, no le diría, sabes que esta palabra no la digas así. Ya. No. Pero, a ver, por ejemplo, si yo, cuando nosotros estamos educando a niños pequeños que están recién iniciándose en el habla o en el lenguaje, y yo los escucho que emiten mal una palabra, ¿cómo, yo ahí sí ¿cómo corrijo eso? ¿Cómo corrijo eso? Lo corrijo. Ya, pero lo corrijo con el modelo. ¿Qué significará eso? Que yo tengo que corregir con el modelo. Que yo tengo que expresarme de manera bien para que mi hijo pueda entender que también se habla de esa forma. Esa es la idea. Cuando yo corrijo con el modelo, yo me expreso correctamente. No le digo, no se dice así, sino que repito la palabra adecuadamente, ¿ya? O cómo se tiene que decir. Chicos. Pero yo igual corrijo, profe. ¿Sí? Yo igual le corrijo a mi hija, sí. Ya, pero ¿de qué forma? ¿Diciéndolo correctamente o diciéndole no se dice así? No, ¿Cómo? diciéndolo correctamente. Por ejemplo, a ver, ¿qué palabra? Hay palabras que nosotros los chilenos utilizamos y le vamos como eliminando ciertos fonemas. ¿Cómo decimos fósforos nosotros, Gabriela? Está apagado el micrófono. ¿Cómo? Fósforos. Fósforos, pero ¿cómo por lo general decimos nosotros? No sé, yo digo fósforo. Decimos fósforo. Fósforo, ¿cierto? Fósforo. Fósforo. Hay muchas palabras en las que nosotros emitimos la palabra, pero eliminamos fonemas, y esos son procesos de simplificación que deberíamos ir erradicando del lenguaje, porque también pasa a ser inculto cuando nosotros emitimos mal las palabras, ¿ya? Chicos, tenemos nosotros dos tipos de registro de habla: el culto formal o informal y el inculto formal informal, ¿ya? Chicos, con respecto a estos tipos de registro, son los que nosotros tenemos que ir trabajando para mejorar sobre todo nuestras exposiciones orales, ¿ya? Cuando nosotros estamos en una exposición oral, ¿qué hacen los demás Krishna, las personas que no están, nuestra audiencia? ¿Qué hacen cuando nosotros estamos hablando? Sí, pues, ¿qué cree usted que las personas están cuando le están prestando atención? Aparte de prestar atención, ¿qué están haciendo? Intentando comprender la información que estoy entregando, quizá. Exacto, y si yo entrego con un lenguaje con faltas o que sea informal en un contexto formal, ¿qué pensará mi audiencia? Que quizás no sé del tema o que no me expreso bien al habla, entonces no sé, quizás no presten tanta atención por eso. Justamente van a perder el interés. Principalmente lo que dice la Krishna tiene razón. Si yo no me expreso bien, las personas van a perder el interés porque van a sentir que la persona que está exponiendo no expone con respeto, y por lo general se mide y se hace un juicio de valor, ¿ya? Jorge Fuentes, ¿qué trabajamos hoy? Vimos en qué condiciones se utiliza el lenguaje formal, informal, las características del ¿cómo se dice? Registro. Lo de culto, eso, registro, culto, inculto. Las jergas y eso. Ya. Gracias, Jorge. Justamente vimos los tipos de registros culto e inculto, formal e informal, y ahora vamos a revisar por última vez la tarea que tienen que hacer para este viernes,
Y sí, ¿pudo revisar de qué se trata la tarea de este viernes? Profe, ¿por qué dice que es un video y sale un informe ahí? ¿Dónde sale un informe? Yo me metí a la tarea, la 4 es la última, ¿cierto? ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué Me dice? decía que tenía... Al tiro de Dios, profe. Estoy abriendo. ¿Sí? Comunicación... El módulo 4, ¿cierto? La última. Exacto. O sea, el trabajo decía video e informe porque se supone que tenemos que hacer un video acerca del informe que hicimos en el trabajo La técnico. evaluación consiste en el desarrollo de un informe proyecto asociado a la carrera que ha entregado el trabajo anterior, evaluado sumativa 3, colocando la acción, todas las habilidades y conocimientos adquiridos en los módulos 3 y 4. Ya. Respectivo a la ¿Qué comunicación tarea oral. entregó usted, como dice el Jorge, en el módulo, en la evaluación sumativa 3? ¿De qué se trataba esa tarea? De unos postres como bajos de azúcar, Sí, cosas así. sí. Me refiero no cuál era el tema, sino que cuál era el producto que usted tuvo que entregar. Ah, ya. ¿Cuál era? Los postres No. bajos de No, azúcar. usted entregó un informe, ¿cierto? Sí. Ya, usted hizo un informe de la, perdón, de la infografía, ¿sí? Sí, de ese que tenía que ver con los temas para qué tipo de personas va, como a las personas dirigidas, Exactamente. una cosa así. Lo que dice este informe es, lo que dice este trabajo es que usted tiene que usar ese informe para poder realizar el video. ¿Ya? Ah, Jorge, ¿cómo ya. hay que hacer ese trabajo? Se supone que tenemos que hacer como si estuviéramos presentando el informe que hicimos anteriormente de una manera formal. Como dijo la profe, nos tenemos que arreglar, tratar de hacer como si es que estuviéramos presentándolo frente a grupos ¿Pero de me pongo terno para salir en el video? Sí, te pones terno. ¿Puedo ponerme terno? O sea, tratar de verse formal. Exacto. ¿Le La queda profe no claro? respeta el flow. ¿Cómo? Profe, no respeta el flow usted. Tiene que, ¿entendió ahora, Nico, de qué se trata, Nicolás? Sí, profe, pero ahora qué más, ahora Ya. entendí. Qué bueno. La idea, chiquillos, con esto de utilizar el informe, no es tanto de que ustedes presenten este informe y que entreguen la información que está contenida. Lo que se quiere evaluar es la aplicación de lo que aprendieron en los módulos, ¿ya? Las distintas estrategias, las formas de comunicarse oralmente, o sea, que bajen esta información, que vean a qué audiencia va a estar dirigida y que por lo tanto puedan distinguir cuál es el tipo de lenguaje o el tipo de registro que van a utilizar para exponer esta presentación, ¿ya? Y si sabemos que es un contexto formal, lo vamos a hacer, y si sabemos que el registro de la información que ustedes van a entregar es conocimiento, lo vamos a hacer culto formal. ¿Por qué easy? ¿Por qué va a ser culto formal? Porque va a ser, o sea, nosotros tenemos que ocupar un vocabulario apto y también que sea formal, que estamos presentándoselo a un profesor. ¿Ya? Y aparte, la información que está contenida en el trabajo es información que está Formal, avalada, o sea, es formal, es culto y es formal, no es algo que yo esté inventando, es información que ustedes buscaron, ¿cierto? Sí. Ya. De eso se trata, Nico, el trabajo. Gracias, Isi. Ya, chiquillos, lo último que vamos a ver tiene que ver con el examen final de la asignatura, que es solamente para las personas que esté la nota entre un 3.5 y un 5.4. Todos los que tienen superior a 5.4
no tienen que dar examen, ¿ya? Solamente van a rendir examen los que estén bajo la nota y los que estén sobre 3.5. Si tienen menos de 3.5 tampoco lo pueden dar. Y esto se trata... ¿Usted va a mandar un correo si es que damos los exámenes? Sí, O pero sea, ustedes se tienen que fijar también ahora del resultado de la última evaluación. Pero me parece que ya nadie tendría que dar examen porque en el último trabajo les fue bien, ¿ya? Pero de todas formas tienen que estar atentos, ¿ya? Este trabajo, chiquillos, se trata de, obviamente que es individual, porque es el examen de, y no es para todos, sino que para solamente los que tienen que darlo. Y lo que van a hacer es revisar un artículo elaborado por una agencia donde habla de un caso de ciberbullying, ¿ya? Y después tienen que elaborar una opinión escrita sobre ese artículo. También tiene que tener carácter formal. No es como que yo le estoy escribiendo una nota a un amigo. Recuerden que siempre que ustedes van a entregar un informe sobre algo y sobre todo si es una opinión, tiene que tener un carácter formal, ¿ya? Otros trabajos que hicieron ustedes con respecto, por ejemplo, al correo que le mandaron al jefe de carrera, también se resguardaba la formalidad. Acá también, porque en este caso es en base a un documento, ¿ya? Y tienen que aplicar todos los elementos que hemos trabajado. Si alguien tiene que dar examen y tiene alguna duda, me la hacen llegar al correo o a través de aula virtual, ¿ya? Chiquillos, esta es nuestra última clase, ya con la mayoría, yo creo que no va a haber presentación a examen. Revisen las videoconferencias, ojalá que nos veamos en ENAC algún día, cuando nos veamos nos saludamos. Vayan a dejarme sus preparaciones a la sala cuando esté en clase, sobre todo a la hora de almuerzo, ¿ya? Cuídense mucho y fue un gusto hacerles clases, ¿ya? Que estén muy bien y cualquier cosa se comunican. Nico. Chao, profe. Nos vemos. Un gusto hacer clases con usted, profe. Muchas gracias, profe, Nicolás. Cuídense ustedes también. Chao, profe. Hasta Chao, luego. profe. Chao, Chao, que esté Gabriela. bien. Chao, Isi. Chao, profe, gracias. Cuídense mucho. Abrazos. Chao.